mañana, 45 minutos. Cambiamos de tema porque tenemos más entrevistas aquí, reiterando que estamos en la clínica Villamorra del grupo Migone, de los servicios médicos que están prestando hoy, hablando de la concientización sobre el Octubre Rosa y la prevención del cáncer de mama, Gise. Por supuesto, nosotros estamos aquí y disfrutando un poco de tanta charla, de todo lo que vamos aprendiendo, y ese aprendizaje también lo trasladamos a los hogares de nuestro querido país, a todas las mujeres. Hacemos extensa la invitación de visitar el centro de salud que tengan, donde se puedan hacer los chequeos siempre. Somos un poco insistentes con esto, pero es lo único que nos va generando ese hábito y esa costumbre de cuidar la salud con prevención. Yo ya estoy en buena compañía, aquí estoy con la doctora Analía Collante, ella es mastóloga, estoy con la licenciada Mara Puerto, fisioterapeuta. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? ¿Qué tal, doctora? Empezamos con vos. Buen día a toda la teleaudiencia. Yo agradezco muchísimo esta invitación porque, bueno, la enorme difusión que ustedes tienen hace que sea posible llegar a más mujeres, que las mujeres se informen, porque lo que queremos es que aprendan cómo cuidarse y que lleguemos al diagnóstico precoz en esta enfermedad que muchas veces no da síntomas. Entonces es súper importante acudir a consulta, hacer una buena consulta, hacer los estudios diagnósticos para poder llegar a la detección temprana, que para nosotros es lo que denominamos una prevención secundaria. Entonces es fundamental, agradezco mucho la invitación. Por favor, gracias por tenernos aquí. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo estás? Qué gusto poder saludarte también en esta mañana. Después vamos a explicar lo que cada una hace, pero primero el saludito. Buen día, muchas gracias por la invitación también. Como decía la doctora, es importante educar en esta prevención, así que estamos acá disponibles. Bueno, vamos a ir haciendo las preguntas correspondientes entonces para poder meternos de lleno a esto. El doctor ya nos explicaba, ¿verdad?, todo lo importante de hacer las consultas, de que podemos ya, las mujeres que por ahí tuvimos algún familiar que estuvo bajo la enfermedad, entonces podemos tener más conciencia sobre eso, tratar de hacer los chequeos ya por esta simple situación, o aquellas que ya están las mujeres en el roce con los 40, empezar a hacerse todas las consultas. Bueno, pero pasamos ahora a tu área, que es mastología, ¿verdad? Sí. ¿Cómo trabajás vos una vez que una persona viene? Ponele, yo vengo con una situación X, ya me hice la ecografía, me hice la mamografía y me derivan directamente a vos, ¿es así? Sí, es así. Bueno, en realidad, para tratar esta enfermedad siempre se necesita un equipo multidisciplinario. Somos varias las personas que nos encargamos del tratamiento. Mi área es el área quirúrgica y en general cuando una paciente acude a una consulta tenemos que tener, así como mencionaste, buenos estudios, mamografía, ecografía, ver si hay alguna lesión que puede ser pasible de una biopsia. Normalmente hacemos una biopsia primero para diagnóstico. ¿Podemos explicar lo que es la biopsia? ¿Cómo, en qué consiste? Una biopsia es tomar una pequeña muestra de algún tumor, algún nódulo, algo que se esté viendo por los estudios diagnósticos o que se esté palpando. Lo ideal siempre es hacer estudios antes de tener síntomas y diagnosticar antes de que una enfermedad se palpe. Por eso es importante empezar con una mamografía, ecografía a partir de los 40 años de edad. Entonces, una vez que detectamos alguna lesión, eso se tiene que biopsiar. Y la biopsia hacemos normalmente bajo pantalla ecográfica. Eso significa que miramos el nódulo y bajo ecografía metemos una agujita que toma un fragmento. Eso se estudia y a partir de ahí, eso va a anatomía patológica, el patólogo ya nos da el diagnóstico de una enfermedad. Pero así como mencionaste, hoy en día todas las mujeres estamos en contacto con alguien que tuvo la enfermedad, conocemos a alguien, una amiga, un familiar, alguien que pasó por esto. Por eso es importante que sepamos también cómo cuidarnos. Y no tenemos que esperar muchas veces a tener síntomas para acudir a una consulta. Una vez que se procede ya a haber hecho la consulta correspondiente, la mamografía, la ecografía, y yo voy junto a vos, me dicen, bueno, mira, estás bajo esta situación, tenés el nodulito, me hacen la biopsia, después de la biopsia, ¿hay algo positivo en ese estudio que se hace? O sea, positivo en el sentido de que da que sí es evidentemente comprobado algún tipo de cáncer. Entonces, ¿ahí cómo vamos avanzando con la enfermedad? Bueno, ahí se hacen estudios que son estudios muy específicos que hoy en día nos permiten diagnosticar qué tipo de tumor tiene una mujer.
No todos los tumores son iguales. Yo siempre le explico a las pacientes, ¿verdad?, que no todos los tumores son iguales, no todas las mamas son iguales, no todas las personas somos iguales. Entonces, a partir de ahí se tiene que hacer un estudio más para determinar el tipo, la clasificación molecular, y a partir de ahí continuamos con los tratamientos, pero esos tratamientos son específicos, dirigidos a esa paciente, a ese tipo de tumor y a lo que ese tumor responde como tratamiento. Entonces, de ahí es que no podemos siempre estar comparándonos con otras pacientes, porque todas tenemos diagnósticos específicos y tratamientos específicos que tenemos que seguir. Por eso también es importante que todas las pacientes con diagnóstico se manejen dentro de un equipo multidisciplinario. No puedo solamente yo tratar a una paciente, hacer la cirugía y está, no. Tiene que verle conmigo el oncólogo, el nutricionista, el psicólogo, la fisioterapeuta. Entonces estamos en todo un equipo multidisciplinario que trata a una paciente con esta enfermedad. Bien, ya mencionaste la fisioterapeuta y acá entra todo el protagonismo de este equipo que también está para acompañar a la paciente una vez que ya encontramos que hay un resultado positivo en la enfermedad. La licenciada Mara Puerto con nosotros. Mara, contanos un poquitito cuál es el trabajo de fisioterapia que realizan ustedes cuando tienen que proceder. Por lo general el paciente es derivado después de una cirugía, donde, como dijo la doctora, que a veces quedan con el linfedema, con el brazo hinchado, donde duele, molesta, limita un poco la función y también estéticamente, ¿verdad? Que es lo que menos se tiene en cuenta, pero a muchas personas les afecta también en la autoestima, ¿verdad? Es un todo, como decía la doctora, ¿verdad? Entonces, por lo general, en el postquirúrgico se hacen distintos tratamientos, desde drenaje linfático, manual, ejercicios linfoquinéticos para estimular justamente todo este sistema circulatorio linfático, ¿verdad? Para favorecer la movilidad y recuperar las habilidades, ¿verdad? Por lo general es en un momento postquirúrgico. Se hace también a veces en la previa como una preparación para que la paciente se vaya educando, vaya aprendiendo. Y también hay distintos tipos de vendajes. Está el vendaje neuromuscular, que ayuda también, es una técnica que se utiliza y que le ayuda mucho a la paciente. Bien, bueno, y para ir redondeando un poquitito con esto, más que darles conocimiento y herramientas para que también ustedes se familiaricen, que dejemos de tenerle miedo, es lo que yo siempre digo, es dejar de tenerle miedo a los doctores y de no querer acercarnos, hacernos un análisis. No, yo le tengo miedo a las agujas, dicen muchos, que yo era una de ellas, ¿verdad? Pero con miedo y todo a las agujas, siempre hago el análisis de sangre correspondiente, el análisis de orina. Es necesario saber que nuestro cuerpo está funcionando normalmente. A veces en un análisis de sangre podemos darnos cuenta de que hay algo que está alterado y a través de notar ese cambio o esa alteración podemos proceder a llegar a otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Para que podamos detectar todo a tiempo. Doctora, algo que todo el mundo pregunta, más las mujeres, ¿cuáles son las diferencias entre una paciente con prótesis mamaria o una paciente que tiene senos naturales? ¿Cómo hay algún cambio en el procedimiento de esto? ¿Puede llegar a tener más consecuencia una u otra de las opciones o el cáncer de mama afecta de igual manera? El cáncer de mama afecta de igual manera. De hecho, el mayor factor de riesgo es ser mujer e ir cumpliendo años. Entonces, de ahí estamos todas. Después, otra vez, cada mujer tiene sus características específicas, sus antecedentes familiares, sus antecedentes ginecológicos, todo un montón de cosas que hacen que una paciente tenga un determinado riesgo. Y eso en la consulta nosotros vamos preguntando, porque entonces, de acuerdo al riesgo que tiene esa paciente, es que vamos solicitando los estudios de control. Las prótesis mamarias no aumentan la frecuencia del cáncer de mama, no son un factor de riesgo en sí. De hecho, también usamos nosotros prótesis mamarias para reconstruir a las pacientes post-mastectomía o pacientes que necesitan algún gesto estético después de un tratamiento del cáncer. Sí, una paciente que tiene una prótesis, se tiene que hacer una incidencia más en la mamografía, pero los controles son lo mismo. A la misma edad, en mismo tiempo y de la misma manera. Mamografía, ecografía
y una incidencia más en la mamografía que nos permite retirar un poquito la prótesis para poder ver lo que queda del resto de la que mama. no impide la imagen, ¿verdad? No impide la imagen y tampoco se van a romper las prótesis al presionar con una Sí. mamografía, que es el miedo que a veces tenemos las pacientes. Bueno, la otra pregunta, y con esto sí ya cerramos, yo te quiero preguntar miles de cosas, ¿verdad? Pero tenemos que continuar con el programa. Cuando nosotras venimos, ahí estamos viendo imágenes de cómo es el proceder. ¿Por qué una de las preguntas que todos los años me hacen, y es así, típica pregunta es, ¿diste de mamar? ¿Sos mamá? ¿Diste de mamar? ¿Por qué se pregunta esto siempre? Bueno, realmente el desarrollo completo de la mama se logra con la lactancia materna y es cuando todas las células se diferencian bien para cumplir la función para la que fueron creadas. La composición de la mama muchas veces cambia. Después de una lactancia materna, la mama se vuelve más adiposa. De hecho, queda más flojita, a veces un poco más caída, post-lactancia. Bueno, eso es porque la composición de la mama cambia. Ah, cumplió una de las funciones importantes. Un rol importante. Entonces se vuelve mejor visible a la mamografía, muchas veces son menos densas las mamas de una paciente que dio de mamar, pero el quid de la cuestión acá es que la lactancia materna también es un factor preventivo. Disminuye la probabilidad Claro. de cáncer de mama. Disminuye la probabilidad de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque fuimos diseñadas las mujeres para alimentar a nuestras crías, Claro, ¿verdad? y porque se logra la diferenciación completa de las células, entonces esas células son células que no van a cambiar tan fácilmente. Ahora, no es un factor aislado, o sea, otra vez, todo esto es multifactorial. Obvio. No es que solamente porque das de mamar ya no tenés que hacerte Totalmente, controles o totalmente. dejar de hacer los estudios normales. Totalmente, simplemente destacar eso, ¿verdad? De que una de las cosas que siempre me dicen los doctores cuando venimos es las mujeres cada vez menos utilizan sus mamas para el fin que es el alimento, entonces por ahí todo aquello que no utilizamos se va atrofiando, va perdiendo su protagonismo y su función natural, ¿verdad? Y sobre todo resaltar, ¿verdad?, que la lactancia materna beneficia al bebé y a la mamá. O sea, no es un beneficio solo del bebé, también es de la madre. Bueno, muchísimas gracias, doctora, licenciada. Chicas, un placer hablar con ustedes. Me encantaría estar todo el día pudiendo llevar a todos los hogares del Paraguay más información. Vamos a seguir con otras entrevistas seguramente a lo largo del mes. Nos vamos a la cocina porque tenemos ahí para tener todos los detalles de lo que va preparando hoy nuestro chef Rodrigo Martínez. Así que volvemos.